Muy buenas noches amigos, amigas de Argolla TV, bienvenidos a una nueva edición de Plan de Escape. Bienvenidos al día 60 de la cuarentena, del aislamiento social obligatorio decretado en todo el país por el tema del coronavirus. ¿Quién iba a pensar que hace más de 60 días, cuando iniciamos las actividades de Plan de Escape a través de Argolla TV, íbamos a tener que encontrarnos de esta manera, de forma mucho más virtual todavía, no desde nuestros estudios centrales, sino más bien desde nuestros propios domicilios? Lo venimos haciendo a través de Argolla TV Original, lo viene haciendo nuestra querida María Laura también en su espacio de entretenimiento, y nosotros lo hacemos también aquí a través de Plan de Escape. Estamos en distintos lugares de Lima, pero como siempre con el cariño, con el aprecio de poder llevarles a ustedes una nueva programación, una nueva televisión, sin la Argolla de siempre, ¿no es cierto? Y con la posibilidad de poder compartir y hablar sobre diversos temas de lo que ha venido sucediendo durante esta pandemia, durante esta emergencia nacional sanitaria. Yo soy Paco Pérez García y como todos los jueves los invito a quedarse con nosotros en este programa. Pues bien, a ver, les comento, ha sido una semana bastante complicada, particularmente polémica, sobre todo por estos enfrentamientos entre el gremio médico, representado por el colegio médico, por un sector del colegio médico, ¿no es cierto?, presidido por su presidente, o por su decano, mejor dicho, el doctor Miguel Palacios, y su vicedecano, el doctor Ciro Maguiña, quien estuvo dentro también del comando del COVID-19 y que renunció luego que el ministro de Salud, Víctor Zamora, tuviera algunas declaraciones en las cuales intentaba explicar el por qué no se ha podido priorizar un puente aéreo, ¿no es cierto?, hasta la zona de Iquitos para poder trasladar a varios médicos que se encuentran infectados con el COVID-19 para que sean tratados en Lima, porque en Iquitos ya el sistema de salud ha colapsado, se ha rebasado. Hemos visto en diversos informes que la ejecución presupuestal del gobierno regional es pésima en cuanto al tema de salud, sobre todo, y mucha gente que en Loreto y en Iquitos particularmente está pues haciendo negocios medios extraños, medios turbios, sobre todo con el tema del equipamiento médico. Y este es un tema que ha generado polémica. Y el ministro Víctor Zamora, ante una infidencia del decano del colegio médico, dijo que efectivamente él había realizado algunos trámites de manera personal para tratar de lograr que un avión fletado pueda traer a los médicos, a un grupo de médicos que se encuentran infectados con el coronavirus en la ciudad de Iquitos, pero que no se pudo traer a la gran cantidad que se esperaba porque era un vuelo particular, era un vuelo privado que se había logrado fletar, ¿no es cierto? Y que no se podía hacer con recursos estatales, decía el ministro Zamora, porque hacerlo significaría también movilizar una logística muy grande y también significaba reducir recursos para otros sectores que también lo necesitaban. Entonces fue ahí que el ministro Zamora dijo esta frase en la cual recordaba que los médicos, al igual que todos los ciudadanos, al igual que todos los peruanos, son iguales ante la ley y ante la Constitución y que no podían ser priorizados, ¿no es cierto?, por encima de otros sectores que también estaban siendo afectados por el COVID-19. Y esto generó la alarma, el grito, el escándalo por parte de los representantes del colegio médico, incluido el doctor Ciro Maguiña, que finalmente renunció al comando COVID-19, y el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, en declaraciones a una radio local dijo: qué raro, yo pensaba que él ya había renunciado hace tiempo porque lo único que se ha dedicado ha sido a criticar, y es en verdad lamentable. Quien les habla puso un tweet a inicios de esta semana con la intención de generar un poco de debate seguramente, o ver qué pensaba la gente respecto a esta situación, porque habían sectores que decían, sí, pues no se puede priorizar la atención de los médicos por sobre la demás gente que está falleciendo, que está enferma, que está infectada con el COVID-19, y que lamentablemente pues este tipo de situaciones son costos que había que asumir, ¿no es cierto?,
en medio de esta emergencia nacional. Así como estamos perdiendo policías, estamos perdiendo enfermeras, estamos perdiendo periodistas que lamentablemente han fallecido, se han enfermado producto del trabajo que realizan a diario, autoridades locales, ¿no es cierto? Y al igual que seguramente tu mamá, tu papá, tu hermano, tu vecino, tu amigo, porque cada vez los casos de coronavirus están siendo más cerca de lo que uno cree. A diario nos informamos que hay algún vecino, un familiar o alguien que está enfermo del coronavirus. Entonces, ponte un poco en la circunstancia. ¿Qué ocurriría si tu paciente, tu familiar o tú mismo llegas a un hospital y hay una cama disponible, un ventilador disponible y los médicos van a tener que priorizar entre salvarte a ti o a tu familiar o a tu colega o a un colega de ellos? Ahí es donde hablaba un poco el doctor Zamora sobre estas complejidades éticas, ¿no es cierto?, que genera este tipo de decisiones y de priorizar, entre comillas, la salud y la vida de un profesional por, no sé, la salud de un padre de familia sin estudios, sin profesión y que lamentablemente ha caído enfermo, pero que a la vez es sustento de su familia porque él es el único de esa familia que trabaja. El tweet generó una serie de reacciones porque yo comparaba un poco a estos médicos con Daniel Alcides Carrión, el mártir de la medicina peruana, y decía, ¿se imaginan a Daniel Alcides Carrión en la peor etapa de la autoinoculación de la verruga peruana pidiendo que lo atiendan a él primero por encima de las demás personas que en ese momento estaban enfermándose y falleciendo? Aquí en la página web de Espacio Libre yo escribí un artículo, para quienes quieran leerlo, un poco comentando esta situación y opinando el por qué es tan discutible el tema de tratar de priorizar a un sector poblacional, a un sector profesional por encima del resto de la ciudadanía en general. Estamos en condiciones muy complicadas, nuestro sistema de salud está rebasado por demás y venir a estas alturas a querer pedir la renuncia de un ministro porque dijo algo que a todas luces es cierto, o sea, no podemos priorizar a un sector profesional, por muy importante que sea, por encima de la salud y de la vida del resto de peruanos. Porque si no estaríamos volviendo a lo que dijo el finado presidente Alan García, ¿no? Hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de segunda categoría. Entonces, ¿para qué vamos a cuidar a los de segunda categoría o preocuparnos por los derechos de los de segunda categoría si los de primera categoría tienen la prioridad? Y eso es un tema bastante discutible. Nos llegó a la redacción de Plan de Escape unos videos y unas fotografías de los médicos del hospital Edgardo Rebagliati, que sí, también pues se la están jugando, es cierto, los médicos se la están jugando y en muchos casos, ya lo hemos dicho acá, hemos pasado los casos del Hospital Loaiza y otras denuncias más, no están contando con los implementos necesarios. Ellos han recibido esta semana un paquete de mascarillas, estas mascarillas que vemos aquí, que aparecen en esta fotografía. Pero los médicos le hicieron algunas pruebas y resulta que estas mascarillas no son las adecuadas para el trabajo que están realizando en emergencia, sobre todo en la zona del Rebagliati donde están con pacientes de COVID-19. Veamos este videito chiquito que nos mandaron, cómo están probando estas mascarillas que no tienen filtros y que aparentemente no cumplirían con los requerimientos técnicos necesarios. Le han puesto el sello ahí y aquí dice no médico, no está médico. Estoy filmando. Bueno, si el día lunes no me dan buena máscara, no hay equipo, no. Listo. Mirámoslo el contador. Una sola capa. ¿Una sola capa? Sí, ahí está. Una sola capa, ¿no? 1, 2, 3. Adicionalmente a esto, los médicos han denunciado que esta mascarilla, si ustedes ven aquí, hay un sticker, ¿no es cierto?, que marca que es propiedad de Salud. Sin embargo, al momento de retirar esta mascarilla del proveedor chino Rupu Doctors, se descubre un aviso que dice que estas mascarillas no son para uso médico. Entonces, ¿de qué hablamos?
los médicos se la están jugando, hay un sector de médicos que se la está jugando y lo mínimo que tendría que hacer el Estado es proveer los equipos necesarios, respectivos, y la señora Fiorella Molinelli seguramente en salud va a tener mucho que explicar con respecto al tema de las mascarillas y con respecto a las prioridades también que hay en nuestros hospitales, sobre todo en el Rebasliati, que es el hospital de Lima más grande del seguro, del sistema de salud, es el hospital más grande y que ya está también rebasado. El personal médico muchas veces ya no está asistiendo por temor a enfermarse o no cuentan con los implementos necesarios y hay un sector de personal de salud, enfermeras, técnicos y doctores también, que han caído víctima de esta lamentable enfermedad. Queríamos pasar este videito nada más para que un poco llamar la atención y que el decano del colegio médico se preocupe pues por estas cosas, ¿no? Que se preocupe por ver que los médicos también puedan contar con los equipos necesarios y hacer la incidencia necesaria en el Estado, en el gobierno, en el sector de salud y en el sector del sector salud para que le cumplan a los médicos. Pues en vez de estarse peleando ahí, priorizando, no, que yo soy más chévere porque yo soy médico y a mí me tienen que atender primero y tienen que salvar a mi gente. No, prioricemos a todos y veamos que en este caso la chamba del colegio médico es garantizar la integridad de sus integrantes, ¿no es cierto? Y de sus agremiados, sus afiliados, porque para eso también los médicos pagan una cuota pues mensual que no es tampoco muy barata, que digamos. Esta noche tenemos una conversación con la congresista del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, a propósito del impuesto a la riqueza, este proyecto que se está planteando para generar un impuesto a quienes más tienen, a quienes más dinero tienen, y vamos a ver pues cómo funciona. Y de eso vamos a conversar con la congresista Silva Santisteban, también analizar un poquito la situación política y hablar un poquito, tratar de recuperar este espacio de plan de escape, de conocer un poquito más del personaje político. Vamos a hablar con ella porque ella ha pasado de estar en la sociedad civil, en el activismo de derechos humanos, pasar al Congreso de la República. ¿Qué tan fácil ha sido ese cambio? De eso vamos a hablar también con la congresista luego de esta pausa, así que no se muevan. Hoy, nuestros políticos y personajes tienen mucho que decir. Este es un espacio para escucharlos. Yo voy a poner como testigo a Cayetano Aljovín y Alfredo Ferrero Costa para demostrar que Jude Simon no permitió que esa empresa se apodere del proyecto Tahuara. Fue el Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene unos 5.400 millones de dólares, 18.000 millones de soles. Allí, por ejemplo, da para entregar un sueldo mínimo a 12 millones de personas durante 3 meses. Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista. Aunque también para cuestionarlos. Restaurar el juicio de residencia contra el presidente de la República. Por la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años, de que todos los que han ejercido la presidencia en periodos completos están involucrados en corrupción, presos, detenidos, con arresto domiciliario, con acusación. Si hubiera eso, no se hubiese escapado Toledo, por ejemplo. Y bueno, no quiero entrar en ese tema, ¿no? Claro, o sea, nadie se levanta pensando cómo lo pueden odiar más. Castañeda sí. Porque aquí No nos casamos con nadie. conéctate a Argolla TV Original los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. En nuestra multiplataforma por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. a esto. Porque nosotros estuvimos a punto de que lo
Ojalá tengamos menos de esto. Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. Y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV. Todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí, en Plan de Escape. Y bien, continuamos aquí en Plan de Escape a través de Argolla TV en esta oportunidad para conversar con la congresista del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, a quien le damos la más cordial bienvenida. Congresista, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Paco. Buenas noches. A ver, atravesemos los problemas técnicos. Sí, es bastante complicada el tema de la red, pero entendemos que usted también ha estado en varias reuniones, varias sesiones también del Congreso de la República, las comisiones que están actuando. Le agradecemos más bien también por el tiempo y la posibilidad. La bancada del Frente Amplio está presentando un proyecto para lo que es la aplicación de ese denominado impuesto a la riqueza. ¿Nos puede contar un poco, congresista, en qué consiste este proyecto y a quiénes está apuntando a aplicarse este impuesto? Bueno, el objetivo del impuesto es, obviamente, recaudar para más adelante, ¿no? Está pensado a partir del 2021 y la idea es que pueda, digamos, ser un impuesto para las personas que tienen fortunas personales, ¿no? En ese sentido no se aplica a las empresas, sino a las personas naturales. Y el monto imponible que hemos planteado como base son $500,000, o sea, 400 unidades impositivas tributarias, y de ahí hacia arriba, ¿no? El impuesto comienza con un 1% y va incrementándose hasta el 5% para 1.600 unidades impositivas tributarias, ¿no? Y bueno, esos son los montos y las tasas, pero más allá de los montos y las tasas que podrían variar, podríamos debatir, se dice que es muy poco, bueno, en fin, es un tema de debate, ¿no? Pero el objetivo principal acá es un tema de redistribución de la riqueza y justicia fiscal, porque lo que menos tenemos en este país es justicia fiscal. Y creo que ese es uno de los puntos fundamentales para poder tener un país justo, ¿no? Y bueno, precisamente este impuesto ha sido pensado en este contexto de pandemia, en este contexto de crisis sanitaria, de crisis económica y de crisis social, porque vamos a tener el próximo año una gran cantidad de personas que van a estar sin trabajo o que van a haber tenido sus pensiones perfectas y van a haber tenido una situación de lastre económico y precisamente me imagino que también sin ingresos o sin un futuro de ingresos, y por eso lo que se requiere es que el país pueda tener este tipo de ingresos a través de las personas que se han beneficiado con el crecimiento económico del Perú durante 30 años. Ahora, ¿qué tan real es la aplicación de este impuesto cuando existen personas naturales que forman parte de grandes empresas, grandes grupos corporativos, ¿no es cierto?, que muchas veces tienen sus recursos en el extranjero, en capitales offshore, ¿no es cierto? Y en algún momento yo recuerdo el gobierno de Kuczynski intentó que estas personas repatriaran su dinero a cambio de brindarles algunas salvaguardas o algunos beneficios tributarios, y sin embargo no se recuperó la cantidad de dinero que se pensaba recuperar. ¿Qué tan realista es esta posibilidad de aplicar un impuesto a la renta, teniendo en cuenta de que no la gran mayoría de peruanos con grandes recursos o con gran cantidad de recursos tiene todo 100% declarado aquí en el país, sino también en el extranjero? Claro, sí, exactamente. Bueno, una de las graves situaciones es que ¿quiénes son los que pagan impuestos de todas maneras? La clase media, ¿no? Bueno, primero los pobres, a partir del impuesto general a las ventas, que el impuesto general a las ventas es el impuesto que pagamos todos. O sea, compras, no sé, un tajador y tienes que pagar un porcentaje de impuesto, ¿no?
pero más allá de eso, o sea, quienes tienen impuesto a la renta y pagan impuesto a la renta es quienes no pueden pagar un abogado de un gran estudio de abogados tributaristas que le saque la vuelta a la ley. Porque esa es la verdad de la milanesa, ¿no? O sea, la verdad es que hay muchas empresas que eluden impuestos o hay muchas empresas que judicializan sus impuestos. De hecho, tenemos empresas como Telefónica, que es el caso más grave, que ya devolvió, pero después de cuántos años, ¿no? O sea, después de cuántos años que estuvo su proceso en el Poder Judicial judicializando una deuda. ¿Quién tiene dinero para hacer eso? Una gran empresa que tiene abogados que lo que hacen es encontrar, digamos, ese laberinto jurídico que permite presentar una acción y otra y otra y otra y otra y están postergando el pago del tributo. En cambio nosotros, los profesionales medios, a mí la SUNAT me llama por teléfono, no sé si te ha pasado eso alguna vez, pero de verdad a mí me ha pasado eso, porque he fraccionado mi deuda y entonces me llaman, ¿va a pagar usted hoy día? ¿Va a pagar usted mañana? ¿Qué día va a pagar? ¿Cuánto va a pagar? Al mejor estilo de los bancos. De verdad, de verdad. O sea, entonces, si la SUNAT tiene la capacidad para poder hacer eso con los profesionales urbanos, ¿no? Que no ganamos, bueno, personalmente ni siquiera 10.000 soles mensuales, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué no tendría la capacidad para aquellas personas que tienen unos porcentajes altísimos de ganancias, ¿no? Entonces, claro, sí es cierto lo que tú has dicho, o sea, los ricos de este país tienen sus dineros, tienen su fortuna en departamentos en Nueva York, como los Rothschild, que en plena pandemia compraron 5 departamentos en Manhattan, o en empresas offshore, ¿no? En Panamá, en paraísos fiscales, donde no sabemos qué situación se da, ¿no? En realidad, mira, este proyecto de ley apunta también a una reforma tributaria estructural, que es lo que se debe de dar. Como nos decía un querido profesor, si pones digamos, a uno de los jefes de la mafia como presidente de la SUNAT, entonces, bueno, no vas a querer que la SUNAT tenga más posibilidades de presión tributaria al más alto nivel. Entonces, ese es un punto importante. Pero por eso mismo, la ley, nuestra propuesta de ley de Mirta Vázquez y mía, tiene en el artículo 8 la propuesta de un padrón de propiedades, de un padrón de la riqueza. Porque si algo hemos hecho en el Perú, han sido mapeos de la pobreza. La pobreza la hemos mapeado, urbana, rural, etcétera, pero no hemos mapeado la riqueza de este país. Hay muy pocos investigadores que se dedican al análisis de los ingresos de las grandes empresas. Uno de ellos es Francisco Durán, otra es Liu Kogan, en fin, hay algunos, pero la mayoría en realidad no se dedican a eso, ¿no? Entonces, me parece que es momento de ponerse a pensar de manera más detenida sobre la situación de los ricos del Perú y cómo en este momento de crisis a todo nivel tienen que ponerse la camiseta y poner su dinero ahí. Y otra cosa muy importante, Paco, estamos hablando de justicia, no estamos hablando de misericordia, no estamos hablando de limosna, estamos hablando de justicia. Y eso me parece que es el centro de este proyecto. Ahora, ¿cuál es el proceso que va a tener que seguir este proyecto de ley? ¿Ustedes lo están presentando a la mesa directiva? ¿Está entrando por comisión? ¿Cuál es el proceso que debe seguir? Bueno, este proyecto entra a la mesa directiva y la primera vicepresidencia debería de enviarlo a una comisión o ponerlo en la Junta de Portavoces o exonerarlo de comisiones. Mira, nosotros creemos que nuestro proyecto no tiene por qué ser exonerado de comisiones, debería ir a una comisión, debería ser la Comisión de Economía, por supuesto, debería de tener un dictamen, debería de entrar a ser debatido con otros proyectos, porque la bancada de Somos Perú y la bancada de FEPAP también han planteado sendos proyectos de impuesto a las fortunas. Y bueno, o sea, dar un debate nacional, que eso es lo que a mí me parece también fundamental, o sea, más allá de la normativa, que me parece que siempre toda normativa es perfectible, ¿no?
pero más allá de la normativa, lo que nosotros necesitamos es un debate nacional sobre cuál es la situación de las brechas sociales, ¿no? De las brechas de pobreza y de riqueza que hay en nuestro país, ¿no? Ahora, este tema de la pandemia, a propósito de pobrezas y de riquezas, nos está demostrando también que la pandemia ataca también sobre todo a los sectores más pobres por el tema del acceso al sistema de salud, ¿no? Veíamos este caso de la señora Fujimori saliendo del penal y acudiendo de inmediato a un laboratorio privado para que le hagan una prueba. Un poco el mensaje ahí es que el que tiene dinero, pues, bueno, puede saber si está enfermo o no y posiblemente pueda salvarse porque va a tener dónde internarse. Usted ha sido secretaria ejecutiva también de la Coordinadora de Derechos Humanos, entonces por ahí quería un poquito apelar a este aspecto de cómo esta enfermedad, esta pandemia nos está poniendo nuevamente a prueba el tema de estas brechas amplias que hay entre los diversos sectores de la sociedad. ¿Lo percibe usted así, de esta forma? Por supuesto, totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, por Dios, lo que ha sucedido con los desplazados internos, con las personas que trabajaban en Lima, y de pronto se ha descubierto, porque se ha descubierto, que hay una gran cantidad de personas que vienen de provincia, que están temporalmente en Lima, ¿para qué? Para conseguir trabajo temporal, por temporadas, ¿no? Por ejemplo, se han dado varios casos también de muchas personas de la sierra o de la zona de la Amazonía peruana que vienen y que van a diferentes partes de la costa para trabajar en la agroindustria. Y como la agroindustria no estaba trabajando full, entonces se han quedado sin trabajo y han tenido que regresar. Porque se han quedado sin ingresos y no podían pagar sus pequeños cuartitos que tenían aquí en Lima. Me han llegado innumerables casos de personas que quieren regresarse a sus ciudades, y por supuesto a todos mis compañeros congresistas también, o sea, de todas las bancadas nos han llegado. Y esta situación es una situación que se da por la desesperación. Nosotros, el Lenin Bazán, que es el compañero de congresista por Trujillo, por La Libertad, me contaba que había recibido en su casa, en La Libertad, a unos jóvenes aguajún que habían ido caminando desde Lima hasta La Libertad y se estaban yendo hasta Amazonas, hasta Nieva, caminando, ¿no? Y claro, cuando nosotros decimos todo eso, no entendemos la dimensión. Me decía Lenin que su hermana, que es enfermera, les había curado los pies, que los tenían destrozados, las zapatillas destrozadas de tanto caminar. Eso es lo que le está sucediendo a la gente en este país. Personas que les preguntaban en la calle, ¿usted ha comido? Y decían, no. ¿Desde cuándo no he comido? Bueno, ayer tampoco comí, hoy día tampoco comí. O sea, estamos hablando de esa situación. Por eso, ante esa situación de crisis social, económica, de acentuamiento de la pobreza, por supuesto que sí, ¿por qué los ricos de este país, las personas que tienen acceso a diferentes, digamos, propiedades, etcétera, y que se han beneficiado con el crecimiento del Perú y con todo lo que el Estado peruano no ha solicitado de tributo en su debido momento? Recordemos y no olvidemos que en la época de Ollantumala, en un momento determinado, los grandes empresarios mineros no querían pagar el impuesto a las sobreganancias mineras. Se convirtió después en un óvulo al final, ¿no? Al final lo hicieron, sí, lo hicieron. O sea, hubo ahí un aporte voluntario. En la época de Alan García se llamaba el aporte voluntario. Se llamaba, porque no querían un impuesto, porque nunca los ricos de este país quieren un impuesto. Y es muy probable que a partir de esta propuesta nuestra, pues, se nos venga el golpe, obviamente, y nos van a decir que nuestra propuesta es antitécnica, que nuestra propuesta es populista, que nuestra propuesta es absurda, pero los ricos de este país nunca van a querer pagar impuestos. Entonces, hay que hacerlo y hay que decirlo, y hay que lucharla. Ahora, en medio de esta coyuntura,
¿qué tan viables son estos encontrones políticos que se están dando, sobre todo en el sector salud, ¿no es cierto? Que después de 2 meses aproximadamente hay sectores del gremio médico que están de alguna forma unidos, quieras o no, con otros sectores políticos que están pidiendo la salida del ministro Víctor Zamora. Ustedes desde el Frente Amplio, ¿cómo están analizando la posición del ministro Zamora, la actuación que está teniendo y un poco en general la acción del gobierno frente a esta pandemia en este estado de emergencia? Mira, nosotros tenemos un médico entre nuestras filas y claro, él está viendo de manera bastante cercana todo lo que está atravesando el sector salud, ¿no? Porque él es un médico del sector salud. Absalón Montoya, congresista por Amazonas. Y bueno, hay una posición, ¿no? sobre el tema, pero también, ojo, a mí me parece que hacer un sparring en estos momentos con el Ejecutivo no es positivo. Es cierto que, digamos, reaccionaron rápido. Es cierto que Vizcarra es bastante transparente y dice lo que va a hacer. Es cierto que hay una crisis del sector salud. Es cierto que esa crisis no se debe a este gobierno. Es una crisis estructural, ¿no? Pero al mismo tiempo también es cierto que necesitamos a una persona absolutamente ejecutiva. Pero como decía Cochero, que también me parece Enrique Fernández Chacón, él dice, bueno, no vamos a cambiar de caballo a la mitad de la carrera, ¿no? Entonces, pues, o sea, es difícil la situación, pero a su vez consideramos que sería inoportuno, ¿no? Ahora, lo que sí siento también es que Pilar Macetti, que está digamos, la comandante general del Comando COVID, también está haciendo buenos oficios y me parece que es bastante sincera y bastante efectiva, ¿no? Yo creo que es una situación que ningún gobierno, o sea, cualquier tipo de gobierno va a sentirse en primer lugar perdido porque es una situación inédita y en segundo lugar golpeado por las carencias tremendas en la salud pública, ¿no? Que le estamos viendo. En países económicamente más desarrollados hemos estado viendo un poco cómo han sido las actuaciones, lo que está pasando en Alemania, que están planteando cosas muy similares a lo que se está planteando ahora a nivel fiscal, a nivel económico, y de alguna manera vemos pues que finalmente esta pandemia nos ha agarrado a todos de sorpresa, incluyendo a ustedes, ¿no? Como congresistas que han tenido que renovar y afinar también sus estrategias de trabajo, estas sesiones virtuales que vemos en el canal del Congreso, que vemos en algunas redes sociales de ustedes los congresistas. ¿Cómo se está manejando esto? ¿Qué tal está funcionando este sistema de no estar viendo el pleno del Congreso los días que se habituaba a ir? Mira, o sea, yo creo que el primer pleno, a pesar de que duró horas, creo que ha durado como 14 horas el pleno virtual, pero no funcionó mal, o sea, ha funcionado bastante bien, ¿no? O sea, un poco lento porque, bueno, todo el mundo plantea cuestión previa, y las cuestiones previas duraban 20 minutos, ¿no? Entonces, eso ya hemos hecho, por lo menos desde la bancada, nosotros en la Junta de Portavoces hemos pedido ya afinar esos cambios, por un lado, y por otro lado, estamos funcionando bien las comisiones. Hoy día yo he tenido de 3 a 5 la Comisión de Cultura, y ahorita en estos momentos, mientras nosotros hablamos, estamos en un cuarto intermedio de la Comisión de Justicia, porque se ha presentado 3 proyectos, 2 del Poder Judicial y 1 del Ejecutivo, y se está en estos momentos redactando el dictamen, ¿no? Para votar el dictamen dentro de un rato. Así que, bueno, nada, hay que acostumbrarse a trabajar de esa manera. Y bueno, felizmente que tenemos todos estos recursos técnicos y las posibilidades de poder tener acceso a reuniones, ¿no? Porque realmente la reunión que hubo, el pleno que se llamó pleno semipresencial o pleno presencial desconcentrado no fue tan efectivo, ¿no? Porque, o sea, bueno, estábamos en diferentes ambientes, eso sí. Claro. Bueno, nosotros los del Frente Amplio nos regresamos a nuestro ambiente, pero había gente que no hacía eso y se quedaba
en el hemiciclo y la idea era que no sucediera eso, ¿no? Y a la hora de almorzar todos nos fuimos al comedor y todos nos quitamos la mascarilla Juntos también. ahí. Complicado. Una última consulta antes ya de terminar la entrevista y más bien una cuestión ya de carácter casi personal, digamos. ¿Qué tal ha sido esta transición de la sociedad civil, ¿no es cierto? Desde la Coordinadora de Derechos Humanos, desde el activismo de derechos humanos en realidad, pasar ahora a este rol de legislador, de legisladora en el Congreso de la República. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo la ha tomado este proceso? Bueno, mira, a mí siempre me ha gustado aprender. Y este es un proceso de aprendizaje, ¿no? Es un proceso de aprendizaje difícil porque el Congreso es un espacio, en primer lugar, solemne, y a mí no me gusta mucho la solemnidad, y en segundo lugar, muy, no sé cómo decirlo, pero como muy cuadriculizado, no en el mal sentido del término, sino desde una perspectiva legislativa jurídica, o sea, en el sentido de que no se puede hacer tal cosa porque no está en el reglamento, no se puede hacer lo otro porque no está en el reglamento. Entonces, por eso nos demoramos un montón y tuvimos que ir al Congreso a votar que las sesiones sean virtuales porque no estaban Porque no estaba en el reglamento. Entonces lo que yo decía, pero Dios, o sea, el reglamento es el Corán, el Talmud, ¿qué cosa? O sea, el reglamento no puede ser eso, ¿no? O sea, el reglamento tiene que ser efectivo para que nosotros funcionemos. Un reglamento tiene que tener, obviamente, sus normas, pero no puede ser, o sea, yo percibo que hay también una casta burocrática interna dentro del Congreso que se aferran al reglamento para, digamos, manejar también el poder interno, que es un poder burocrático, que es el poder del reglamento, ¿no? Porque obviamente los congresistas que recién llegamos y que no sabemos de esos manejos, no nos enteramos sino poco a poco, ¿no? Y bueno, el aprendizaje ha sido duro, de hecho, seguramente hemos cometido errores y los seguiremos cometiendo, pero bueno, vamos aprendiendo cada vez más y más cómo es la función legislativa, cuál es la importancia de la Junta de Portavoces, por ejemplo, algo que no se sabe, o sea, que la gente común y corriente no entiende. Parece que son, bueno, las voces de las bancadas no están así, o sea, en la Junta de Portavoces se juegan, digamos, las agendas del Congreso y la muñeca que se pueda tener interna es muy importante, Y bueno, también el aprendizaje digamos, también de lo que implica un parlamento, que es hablar, debatir, hablar con todos, hablar políticamente, ¿no? Hacer política en el mejor sentido del término, conversar, plantear, no descalificar, porque no puedes descalificar a tu semejante. O sea, que es algo que se da mucho en el ámbito más social, en las redes sociales es una cosa espantosa la descalificación, ¿no? Pero ahí lo que tú tienes que entender es que tú tienes una posición política, el otro tiene otra posición política, y bueno, la idea es debatir en torno a esas dos posiciones y ver de qué manera tú puedes, digamos, acceder o plantear ideas, etcétera, ¿no? Y claro, el tema de la pandemia ha sido un aprendizaje brutal para nosotros, porque nosotros teníamos un camino, teníamos una propuesta, teníamos una agenda, y la pandemia nos ha revolucionado todo. Claro, en su momento cuando terminó la primera elección y nosotros empezamos el programa, nuestro primer invitado fue el congresista Fernández, Cochero, y él nos hablaba pues de la agenda y de toda la temática que tenía planteada el Frente Amplio, y a estas alturas, después de 2 meses, nosotros decimos, esa agenda ya por ahora queda un poco relegada, ¿no? Por supuesto que sí, o sea, ha quedado relegada. Y bueno, y por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando nosotros hemos discutido y hemos planteado el tema de las comisiones dentro al interno de la bancada, pues se votó también por la Comisión de Salud y la Comisión de Salud quedó al final. Y fíjate, la Comisión de Salud es hoy en día la comisión más importante. ¿No? Sí, definitivamente. Definitivamente esto nos deja muchas enseñanzas a todos para
moldarnos a estos nuevos tiempos y a lo que ha llamado el presidente Vizcarra lo que va a ser ahora la nueva normalidad, ¿no? En todo caso, esperemos saber que esta nueva normalidad también llegue a la política y se puedan generar mayores consensos en un año que se viene que es súper intenso por la cuestión electoral también, de lo cual hablaremos ya seguramente en otra oportunidad. Congresista, le agradecemos por haber estado con nosotros, muy amable. Muchas gracias, Paco, encantada y bueno, siempre muy gustosa de conversar sobre proyectos y sobre la política y también sobre el cambio de vida, porque sí creo que lo que ha hecho también la pandemia es poner en el centro algo muy importante que no se habían dado cuenta algunos analistas, ¿no? Y es que sin los trabajadores la economía no funciona. Sí, definitivamente ese también es otro aspecto primordial. Muchísimas gracias, congresista. Muy amable, buenas noches. Le agradecemos. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con lo último del programa aquí en Plan de Escape. Hoy, nuestros políticos y personajes tienen mucho que decir. Este es un espacio para escucharlos. Yo voy a poner como testigo a Cayetano Aljovín y a Alfredo Ferrero Costa para demostrar que Judy Simon no permitió que esa empresa se apodere del proyecto Tahuada. El Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene unos 5.400 millones de dólares, 18.000 millones de soles. Allí, por ejemplo, da para entregar un sueldo mínimo a 12 millones de personas durante 3 meses. Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista. Aunque también para cuestionarlos. Restaurar el juicio de residencia contra el presidente de la República, por la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años, de que todos los que han ejercido la presidencia en periodos completos están involucrados en corrupción, presos, detenidos, con arresto domiciliario, con acusación. Si hubiera eso, no se hubiese escapado Toledo, por ejemplo. Bueno, no quiero entrar en ese tema, ¿no? Claro, o sea, nadie se levanta pensando cómo lo pueden odiar más. Castañeda sí. Porque aquí no nos casamos con nadie. Conéctate a Argolla TV Original los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. En nuestra multiplataforma por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. a esto. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV, todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí, en Plan de Escape. Y bien, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos por habernos acompañado. Recuerden que estamos llegando a ustedes también gracias al apoyo de nuestros amigos de Tech Brothers. Tech Brothers que tiene todo lo necesario para soporte y equipos de computación, accesorios, laptops, todo lo que tú necesitas para tu equipo de cómputo, para tus necesidades de cómputo, lo puedes encontrar en Tech Brothers. Ya cuando se esté abriendo los procesos, se esté reactivando más la situación, en Avenida Larco 554 Miraflores, o te puedes comunicar con ellos a través de su Facebook para que también te brinden atención personalizada si necesitas algún tipo de equipo que pueda
ser fácil de llevar y fácil de poder conseguir. Así que nuestros amigazos de Tech Brothers en Avenida Larco 554 Miraflores están atentos también a través de su Facebook y de sus WhatsApp para poder comunicarse contigo y brindarte la atención que necesitas. Muchas gracias a nuestros amigazos de Tech Brothers que nos permiten llegar hasta ustedes. Nosotros nos vamos, nos encontramos el próximo jueves en una nueva edición a las 10 de la noche en Argolla TV. Encuentran esta versión de programa en podcast mañana en Spotify. Nos siguen aquí como Plan de Escape, nos buscan como Plan de Escape en Spotify y accedan a nuestras redes sociales tanto en Argolla TV como en Espacio Libre para que puedan conocer más detalles, más noticias, más denuncias. La cosa está súper interesante y súper que quema. Así que tenemos varias cosas de las cuales hablar también en nuestras redes sociales y no se lo pueden perder. Yo soy Paco Pérez García, me despido de ustedes hasta el próximo jueves y quédense con nosotros aquí en Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. ¡Chau!